No fue un accidente. Fue un susurro calculado. Una frase breve. Clavada justo donde ya no había defensa. Si mamá no tiene pensión, ¿para qué tenerla aquí? No lo gritó. No lo discutieron. Mi hijo lo murmuró. Y lo hizo sin saber que yo estaba escuchando. Yo estaba en la cocina, con las manos aún húmedas de jabón, doblando las toallas recién secadas al sol. Había pasado la mañana cocinando para todos. Ese pan con romero que él siempre pedía. La lasaña que Lisa decía que solo la abuela sabe hacer. Y mientras alineaba los cubiertos en la mesa. Lo escuché desde el salón. Andrew. Mi hijo. Ese niño que una vez lloró porque perdió su osito de peluche en el supermercado. Ese que solía esconderse detrás de mis piernas cuando no quería ir a la escuela. Ahora susurraba algo, a su esposa. ¿Y si hablamos con ella esta semana? Pero sin brusquedad. Respondió Melissa. Hay que hacerlo parecer necesario. Sí, pero tú dile que es por su bien. Que no puede seguir tan sobrecargada. ¿Y lo de la cuenta? Le decimos que es temporal. Para organizar mejor los gastos. Silencio. Solo el sonido de la cuchara golpeando contra la taza de café. Y luego esa frase. Si mamá no tiene pensión, ¿para qué tenerla aquí? No hubo odio en su tono. Ni rabia. Ni siquiera tristeza. Solo eficiencia. Como quien decide devolver un electrodoméstico que ya no funciona. Yo me quedé de pie. Las toallas en mis manos. Aún tibias. Pero algo dentro de mí se enfrió. Como si alguien hubiese apagado una estufa encendida durante años. Sin siquiera avisar. No me moví. Pero en mi mente, todo se movió. Recordé la última vez que Melissa me sonrió, fue cuando le pasé la clave de mi tarjeta. Recordé a Andrew diciéndome. Mamá, sería más cómodo si todos los pagos salen de una misma cuenta, ¿no? Recordé a Lisa, mirándome de reojo antes de abrazarme. Como si abrazar a la abuela fuera un acto que debía hacerse a escondidas. Y de pronto, todo encajó. Las cenas frías. Las puertas cerradas. Las llamadas que nadie me pasaba. Los domingos donde ya no me pedían que hiciera el postre. Quizás, no fue de un día para otro. Quizás yo fui desapareciendo poco a poco. Como una flor que aún está en el jarrón, pero a la que ya nadie cambia el agua. Esa mañana no se rompió un plato. Se rompió otra cosa. Se rompió mi lugar en esa casa. ¿Y si un día escuchas a tu propio hijo preguntarse si sigues teniendo valor, solo porque ya no produces dinero? ¿Te quedarías callada? ¿O harías lo que hice yo? Haz clic y suscríbete al canal ahora, o te perderás el giro más inesperado de esta historia. Cuando George falleció, la casa se quedó grande. Demasiado grande. Demasiado silencio. Me pasaba los días regando las plantas y hablando con las fotos. Andrew fue el que insistió. No queremos que estés sola, mamá. Vente a vivir con nosotros. Y yo quise creer que era amor. Que todavía era bienvenida. Así que empaqué lo esencial. Mis libros de recetas. Una manta tejida por mi madre. Y ese cuadro pequeño con limoneros que Andrew y yo pintamos juntos cuando tenía 12 años. Lo colgué en mi nueva habitación. Pensé, esto será un nuevo comienzo. Los primeros meses fueron suaves. Melissa me ofrecía té por las tardes. Andrew me daba un beso en la frente antes de salir a trabajar. Lisa me contaba lo que aprendía en el colegio. Yo cocinaba, lavaba, planchaba. No me pesaba. Me gustaba sentirme útil. Pero luego, sin que me diera cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Las gracias se hicieron escasas. Las miradas, más esquivas. Y los silencios, más largos. Una vez. Me quedé dormida y no preparé la cena. No dijeron nada. Pero el ambiente se llenó de una incomodidad espesa, como niebla que entra por debajo de la puerta. Desde entonces, me aseguré de tener todo listo antes de las 6.
aunque me doliera la espalda. Aunque no tuviera ganas. No quería estorbar. Y sin embargo, esa frase de Andrew, si mamá no tiene pensión, ¿para qué tenerla aquí? Me lo dejó claro. No era que yo molestara. Es que ya no era necesaria. Después de terminar la ropa, me senté en la silla de siempre. Esa junto a la ventana. La que da al limonero que Andrew plantó cuando nos mudamos aquí. No lloré. No ese día. Llorar es para cuando algo duele. Pero esto no era dolor. Era otra cosa. Era como darse cuenta de que una habitación en la que uno vivía ya no tiene sus cosas. Que han ido desapareciendo de a poco. Primero las fotos. Luego las tazas, después, tu nombre. Me quedé ahí un rato. Mirando nada. Sintiendo todo. Y de pronto, puse una mano sobre mi blusa. Como si necesitara asegurarme de que todavía estaba ahí. De que aún ocupaba un lugar. Aunque fuera solo en mi propio cuerpo. No era que estuviera envejeciendo. Era que mi presencia estaba siendo cuidadosamente despejada. Como se barre el polvo de una estantería antes de poner algo nuevo. Todo empezó con una intención simple. Una tarde cualquiera. Me senté en la mesa del comedor con mi taza de manzanilla y abrí el portátil. Quería revisar mi cuenta de pensión. Solo eso. Había comprado unas lanas por internet. Para empezar a tejerle una bufanda a Lisa. Y como siempre he sido precavida, quería ver si el pago ya había salido de la cuenta. Entré al sitio del banco. Puse mi número de cliente. Luego mi contraseña. Una vez. 2 veces. 3. Error. Contraseña incorrecta. Me quedé mirando la pantalla. No era posible. Era la misma contraseña de siempre. Una combinación de números que tenía sentido solo para mí, el año en que conocí a George, seguido del segundo nombre de mi madre. Probé una vez más. Nada. Lisa. Mi amor, la llamé desde el pasillo, ¿puede ayudarme con esto? Ella bajó corriendo, con su tablet en la mano. Tenía esa carita de niña que quiere ayudar aunque no entienda del todo qué está pasando. ¿No funciona, abuela? No, y estoy segura de que no cambié nada. ¿Llamamos a papá? Asentí. No era mi primera opción, pero tampoco tenía muchas otras. Andrew contestó al segundo tono. Mamá. ¿Está todo bien? No puedo entrar a mi cuenta del banco. La de la pensión. Ah, sí, cambié la contraseña hace un par de semanas. Para que sea más fácil. No se preocupe, está todo en orden. ¿La cambió sin avisarme? Bueno, como Melissa está ayudando con las cuentas y todo eso, lo vimos más práctico. ¿Y la nueva contraseña? Mejor déjelo así, mamá. No se complique. Igual todo sigue siendo suyo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Frío. Pesado. Lisa me miraba desde el marco de la puerta. ¿Qué dijo? Que no me preocupe. Pero me preocupé. Llamé al banco. La espera fue larga. La voz grabada repetía ofertas que no entendía. Y luego, finalmente, una mujer joven me atendió. Le expliqué que no podía entrar a mi cuenta. Le di mis datos. Y tras unos segundos, me dijo algo que no esperaba. Señora Whitmore, según nuestros registros, su cuenta ahora tiene 2 titulares. Usted y Melissa Whitmore. Me costó tragar saliva. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 semanas. Se presentó una autorización firmada por usted. Yo. Sí, según consta en nuestro sistema. ¿Puedo ver esa firma? Tendría que acercarse a la sucursal en persona. ¿Quiere que le dé cita? Colgué. Sin responder. Sin saber cómo respirar. Subí a mi habitación. El teléfono aún en la mano. El corazón latiendo como si alguien me lo golpeara desde dentro. Me senté en el borde de la cama.
Revisé mis papeles, mis sobres guardados con gomas. Nada. No recordaba haber firmado nada. Ni haber ido al banco esas semanas. Abuela, dijo Lisa, apareciendo en la puerta. ¿Está bien? Solo un poco confundida, cariño. Ella entró y se sentó a mi lado. Mamá a veces agarra su teléfono cuando usted duerme la siesta. Dice que es para mirar su calendario. Pero una vez, vi que estaba sacando fotos de un papel con su firma. Me giré hacia ella. La miré fijo. No con rabia. Con un temblor silencioso. Ese tipo de temblor que no se nota por fuera, pero lo estremece todo por dentro. ¿Estás segura? Ella asintió. Y bajó la mirada. Tomé mi teléfono. Mi teléfono. El que siempre llevaba conmigo, como quien lleva una parte de su memoria en el bolsillo. Ese que yo pensaba que era solo mío. Lo desbloqueé. Empecé a revisar las apps. El historial de navegación. Las fotos. Las notas. Y entonces lo vi. Un archivo escaneado. Con mi firma. Con un formulario bancario que nunca recordaba haber visto. Me sentí invadida. Como si alguien hubiera entrado a mi cuerpo, y hubiera usado mis manos para escribir algo que no entendía. Yo enseñé a Andrew a usar contraseñas. Cuando era niño. Le expliqué por qué no debía compartirlas. Que eran como llaves invisibles que protegían lo importante. Y ahora. Esas llaves habían servido para cerrarme la puerta. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el sillón, con una manta sobre las rodillas. Mirando cómo las luces del pasillo se apagaban una por una. Escuchando los pasos de Melissa al subir. El cierre suave de la puerta del dormitorio. El silencio que se instala solo cuando todos creen que ya no hay testigos. A la mañana siguiente, el pastel de cumpleaños seguía en la nevera. Olvidado. Como yo. Pero esta vez, no lloré. Esta vez tomé una hoja. Y empecé a escribir. Fechas. Movimientos. Nombres. Preguntas. Porque hay dolores que solo se curan buscando la verdad. Y yo, acababa de empezar. Yo fui quien enseñó a mis hijos a usar contraseñas. Ahora, las usan para mantenerme fuera de mi propia vida. Pero olvidaron algo. También les enseñé que cada llave tiene una copia. Y yo aún la conservo. La casa estaba en silencio. De esos silencios que no se ganan con paz, sino que caen encima como una manta mojada. Era media tarde. El sol entraba por las cortinas del salón, dibujando rayas de luz sobre el suelo de madera. Tenía el libro de cuentos sobre las rodillas. Uno de los preferidos de Lisa. Lo había sacado del cajón con la esperanza, sí, aún tenía esperanzas, de que me lo pidiera como antes. Y entonces, apareció. Lisa entró con sus pasitos de siempre. Con su moño mal hecho y el peluche colgando del brazo. Se acercó sin decir nada. Me miró. Miré sus ojitos. Y sin una palabra, se sentó sobre mis piernas. Fue un instante. Pero bastó para que todo volviera. Su peso leve. El calorcito de sus piernas cruzadas. El olor a colonia infantil que se mezclaba con el recuerdo de las meriendas con galletas y leche tibia. Abrí el libro. Le mostré la página de los conejitos saltando entre hojas. Y justo cuando iba a empezar a leer, sentí que su cuerpo se tensaba. Lisa cerró el libro. Y se bajó de mis piernas. ¿Qué pasa, cariño? Mamá dice que usted se cansa. Que mejor no molestarla mucho. Lo dijo mirando al suelo. Como si repetir esas palabras le diera vergüenza. Oh tristeza. Oh ambas. No le dije nada. Solo asentí. Lisa se fue caminando despacito, abrazando su peluche. Y yo me quedé ahí. Con el libro abierto en una página que ya no tenía sentido. Y el hueco en las piernas. Ese hueco que de pronto se volvió frío. Como si el amor también pudiera dejar corrientes de aire. No la culpo.
¿Cómo culpar a una niña? Ella solo repitió lo que escuchó. Solo obedeció una lógica que no era suya. Pero me dolió. Más de lo que pensé que dolería. Porque ese gesto, tan pequeño, tan breve, me confirmó que algo se estaba rompiendo. En ella. En mí. Entre nosotras. Horas después, mientras cenábamos, Melissa hablaba por teléfono. Andrew repasaba unos papeles. While Lisa jugaba en silencio en una esquina. ¿Estás cansada, mamá? Preguntó Andrew, sin levantar la vista. No lo sé, le respondí. Lisa dice que tú crees que sí. Andrew se detuvo un segundo. Luego volvió a sus papeles. Es por tu bien, mamá. No queremos exigirte. No respondí. Porque no era una pregunta. Era otra de esas frases que suenan a cuidado, pero huelen a límites. Esa noche no pude dormir. Me di vueltas en la cama. Los pensamientos me hacían ruido en la almohada. A las 2 de la madrugada, me levanté. Puse el agua a hervir. Preparé una infusión de menta. Y me senté en la mesa. Bajo la lámpara pequeña que siempre me dio consuelo. Tomé una libreta. Una que había comprado hacía meses y que aún estaba vacía. La abrí. Escribí. Día 1. Escribo por todas las veces que fingí no ver. Por las palabras no dichas. Por las lágrimas que no salieron. Por los espacios que fui perdiendo sin darme cuenta. Por lo que mi nieta me enseñó esta tarde, sin querer. Guardé la libreta en el cajón. Apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí con los ojos cerrados y el corazón abierto. Al día siguiente, Lisa entró a mi cuarto mientras yo doblaba ropa. ¿Podemos leer el cuento ahora, abuela? La miré. Sus ojitos estaban llenos de duda. Claro que sí, mi amor. Cuando tú quieras. Se me acercó. Pero no se sentó en mis piernas. Se sentó en el suelo. Con las piernas cruzadas. Mirándome desde abajo. Y ahí entendí que algo se había movido. Que ella también sentía el peso de lo que no podía nombrar. Que esa niña, que antes solo sabía decir te quiero, ahora sabía decir mejor no. Yo le enseñé a decir sus primeras palabras. Recuerdo cuando dijo luz por primera vez, señalando una farola. Después aprendió pan, agua, abuela. Palabras simples. Llenas de sentido. Y ahora, sin saberlo, me estaba enseñando una nueva. Una que nunca le enseñé yo. Dolor. Yo fui quien le enseñó a hablar. Y ahora, su silencio me está enseñando a despertar. No salgo mucho sola. En esta casa. Salir sin compañía se volvió raro. Melissa dice que es por mi seguridad. Andrew dice que prefiere saber dónde estoy. Y yo a veces dejo de decir lo que pienso, solo para no discutir. Pero esa mañana, Melissa se había quedado dormida. Y Andrew se fue temprano a una reunión. Lisa ya estaba en el colegio. Así que agarré mi bolso, las llaves, y salí. Fui al mercado. Compré peras. Unas manzanas ácidas como me gustan, y 2 melocotones. El aire estaba fresco, y por primera vez en semanas, sentí que caminaba sin peso ajeno. De regreso. Decidí sentarme un rato en la parada del autobús. No esperaba a nadie. Solo quería descansar. Ahí estaba ella. Una mujer mayor. Más que yo, probablemente. Sentada en el banco, temblando levemente. Llevaba un abrigo viejo, los botones a medio cerrar. Y en sus manos, un vaso de plástico color naranja. Me miró y me sonrió. Una sonrisa chiquita, como quien recuerda algo bonito. ¿Se sienta conmigo? Dijo. Asentí. Y me senté a su lado. Dejé la bolsa con la fruta entre mis pies y observé su vaso. Estaba vacío. Pero lo sujetaba con fuerza. ¿Sabe usted cómo se entra a casa? Me preguntó, sin mirarme.
¿A su casa? Sí, olvidé la palabra. Esa, la que hay que escribir para entrar. ¿La contraseña? Esa. No la recuerdo. Pero sí recuerdo el nombre de mi hijo. Se llama Rubén. Rubén Gómez. Me quedé helada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con esa voz de quien recuerda algo con todo el cuerpo, pero el mundo ya no lo escucha. Él me cantaba cuando era pequeño. Y cuando se caía, corría a mis brazos. Ahora no sé si sigue cayéndose. O si simplemente dejó de correr hacia mí. No supe qué responder. Así que le ofrecí una manzana. Ella no la tomó. Solo acarició el vaso naranja. Unos minutos después, se acercó una mujer joven. Traía un chaleco con el logo de Servicios Sociales. Señora Elvira, aquí está. La estábamos buscando, dijo con dulzura. ¿Quién es usted? Pregunté. Trabajo con asistencia para mayores. La señora Elvira vive en un centro desde hace 2 años. A veces sale sola y se pierde. ¿Y su familia? La joven dudó. Luego bajó la voz. La familia dejó de pasar hace meses. Llamamos. Dejamos mensajes. Pero, ya sabe. A veces los hijos tienen sus propios problemas. Elvira seguía en el banco. Mirando al vacío. ¿Le pasa seguido? Pregunté. Últimamente, sí. Pero no tiene Alzheimer. Tiene lagunas, confusión. Más por abandono que por enfermedad. Mientras se la llevaban, Elvira giró la cabeza y me dijo, en voz apenas audible. ¿Sabe usted dónde está mi vaso? Es que Rubén me lo dio. Y si lo pierdo, ya no me encuentran. Ese vaso. Naranja. Barato. Desgastado. Pero era su ancla. Su única puerta de regreso. Yo me quedé sola en el banco. Con la bolsa de fruta entre las piernas, y el alma hecha trizas. Rubén Gómez. Ese nombre me sonaba. No por la televisión. No por la radio. Por Melissa. Una vez. Mientras planchábamos juntas, bueno, yo planchaba y ella miraba el móvil, me dijo. Tuve una paciente difícil hace años. Una tal Elvira Gómez. Mayor, desordenada, un lío. No le di importancia en ese momento. Pero ahora. Todo encajaba. Esa mujer a la que Melissa llamó un lío era Elvira. Y ese vaso era lo único que aún la mantenía con algo parecido a una identidad. No me fui a casa de inmediato. Caminé un rato más. Como si mis piernas buscaran deshacer el nudo que tenía en el pecho. Pensé en Elvira. En su vaso. En sus manos temblorosas. Y en ese tipo de olvido que no se nota, hasta que ya no hay nadie para recordarte quién fuiste. Y entonces, me asusté. Porque vi mi futuro en sus ojos. Porque yo también había empezado a olvidar cosas. Donde había dejado la libreta. Cuando fue la última vez que alguien me abrazó sin motivo. ¿A qué sabía mi postre favorito? Pero no era demencia. Era otra cosa. Era ese tipo de olvido que empieza afuera. Cuando los demás deciden que ya no necesitas saber. Ni elegir. Ni estar. No todas las personas que pierden la cabeza están rotas por dentro. Algunas solo están vacías de tanto esperar que alguien las mire. Esa noche escribí en mi cuaderno. Día 5. Hoy conocí a Elvira. Y aunque olvidó su contraseña, recordó el nombre de su hijo. La memoria no siempre vive en la cabeza. A veces vive en un vaso naranja. O en una palabra que ya nadie pregunta. No todos los que pierden la memoria dejan de recordar. Algunos solo siguen repitiendo lo único que el corazón se niega a olvidar. Aunque nadie más lo crea. Fue una vibración corta. Una notificación sin sonido. Como esas cosas que llegan en silencio, pero lo cambian todo. Estaba preparando té. Agua a punto de hervir, las hojas de menta en la taza. El móvil vibró en la mesa.
Me acerqué y leí. Estimado cliente, su código OTP para la operación es 839.201. Fruncí el ceño. No había hecho ninguna operación. No había entrado a la aplicación del banco. No había pedido dinero. No había comprado nada. Y sin embargo, alguien sí lo había hecho. Me senté. El corazón latiendo raro. No con miedo. Con sospecha. Marqué el número del banco. Después de varios minutos con música de espera y opciones automáticas, me atendió una voz amable, demasiado amable. Le expliqué que había recibido un código OTP sin haber hecho ninguna transacción. Hubo un silencio. Señora Whitmore, su tarjeta principal está ahora asociada a un sistema de respaldo. A través de una cuenta tutelada. ¿Una qué? Una cuenta de acompañamiento legal, destinada a personas mayores en situación de dependencia. Fue activada hace 15 días, con autorización firmada. ¿Autorización de quién? Figura como suya. Pero el representante legal registrado es la señora Melissa Whitmore. Sentí un escalofrío. Frío real. Frío en los dedos. Frío en el cuello. Frío en la confianza. Colgué. O quizás colgaron. Ya no lo sé. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón donde guardo mis papeles, mis libretas, mis documentos. Busqué algo que me confirmara que seguía siendo yo. No encontré nada nuevo. Solo las cosas de siempre. Pero eso era lo que me asustaba. Yo seguía siendo la misma. El problema es que el mundo ya había decidido que no. Esa tarde, esperé a Andrew en la cocina. Tenía el teléfono en la mano. La notificación aún abierta. El número 839.201 brillando como una broma cruel. ¿Tú sabías algo de esto? Le pregunté en cuanto entró. Andrew evitó mi mirada. Melissa hizo algunos trámites, por precaución. ¿Precaución de qué? De que no tengas que lidiar con cosas complicadas, mamá. Ya estás mayor. Es solo por tu comodidad. ¿Y desde cuándo la comodidad se firma sin preguntar? Andrew suspiró. Se apoyó en la encimera como si estuviera agotado. No es nada grave, mamá. Son solo papeles. Papeles. Solo papeles. Pero con esos papeles, alguien podía usar mi dinero. Cambiar mis datos. Firmar por mí. Hablar por mí. Anularme. ¿Quién decidió que yo ya no podía gestionar mi vida? Andrew no respondió. Salió de la cocina. Y en ese silencio, sentí el vértigo de caer, sin moverme. Años atrás, yo era quien tenía los códigos. Yo sabía el PIN de todos. Guardaba los contratos. Pagaba la luz, el agua, el colegio. Cuando George se fue, yo me encargué de todo. ¿Y ahora? Ahora recibía un código en mi móvil. Pero no tenía derecho a usarlo. Lisa entró en la cocina. ¿Estás bien, abuela? No lo sé, cariño. Hoy, algo cambió. ¿Te duele algo? No. Pero siento como si me hubieran borrado de algo, sin avisarme. Lisa se quedó callada. Luego me abrazó. Y en ese abrazo, entendí. Ella aún me veía. Pero no sabía cuánto tiempo más me quedaría visible para el resto. Esa noche, abrí mi cuaderno. Escribí. Día 6. Hoy entendí que lo más peligroso no es que te quiten el dinero. Es que te quiten la capacidad de decir, ese dinero es mío. Porque cuando ya no puedes decidir, ya no eres del todo tú. Al día siguiente, fui a la oficina del registro. Pedí ver los documentos. La funcionaria me miró con esa mezcla de lástima y condescendencia que tanto duele. ¿Usted es la señora Margaret Whitmore? Sí. Su estado figura como asistida por familiar directo. Representación legal otorgada a Melissa Whitmore. Hace 20 días. ¿Quién firmó eso? Según el archivo, usted. ¿Dónde?
En su casa. Visita registrada por un notario. Notario. Casa. Firmas. Todo podía parecer legal. Y aún así ser una traición. Volví a casa. Me encerré en mi habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de rabia. Ni de tristeza. Lloré de incredulidad. Porque nunca imaginé que me pudieran quitar algo tan sutil, como el derecho a decidir. Ahora entiendo. El control no siempre se quita con gritos ni encierros. A veces, se firma en silencio. Y se sella con una sonrisa que dice: es por tu bien. Yo solía tener el PIN de toda la familia. Ahora, usan ese mismo PIN para retirarme. De mi propia vida. No fue una pelea. No hubo gritos. Ni platos rotos. Solo una pregunta. Y una respuesta que me quebró, sin tocarme. La mañana era como tantas otras. Melissa en la cocina, ordenando cosas que yo ya había ordenado. Andrew con el portátil, leyendo informes que lo alejaban de todo lo demás. Lisa en su habitación, en silencio. Yo estaba en la sala, con una manta en las rodillas. Mirando por la ventana. No el paisaje. No los árboles. Miraba mi reflejo. Y entonces me levanté. Caminé despacio hasta la cocina. Me apoyé en el marco de la puerta. Melissa lavaba una taza. La naranja. La mía. La que nadie más usaba. Melissa, dije con voz firme, ¿yo todavía soy una persona que vive en esta casa? Se giró. Sorprendida. No por la pregunta. Sino porque, al parecer, no esperaba que yo hablara. Sonrió. No una sonrisa amable. Una de esas que huelen a condescendencia. Mientras no moleste, claro que sí. No dijo más. Siguió con su taza. Como si yo hubiera preguntado si llovería. Como si no acabara de pedirle que me confirmara, si todavía existía. No respondí. No grité. No lloré. Solo di media vuelta. Subí las escaleras. Abrí la puerta de mi habitación. Y la cerré. Despacio. Con ese tipo de cierre que suena más fuerte que un portazo. Me senté en la cama. Respiré hondo. Tomé el móvil. Busqué en los contactos. Y marqué. ¿Whitaker? ¿Señora Whitmore? Qué gusto oírla. Necesito hablar. En persona. ¿Sobre qué asunto? Sobre mí. La cita fue esa misma semana. En su despacho. Con olor a papel viejo y café recién hecho. Me escuchó en silencio. Mientras yo hablaba sin llorar. Por primera vez, conté todo como si ya no me doliera. Porque ya no era dolor lo que sentía. Era otra cosa. Una mezcla de lucidez y cansancio. De dignidad que despierta. Cuando terminé, él dijo: ¿quiere recuperar la casa? Negué con la cabeza. No quiero recuperar ladrillos. Quiero recuperar mi derecho a ser reconocida como alguien que aún vive. Que aún decide. Que aún tiene nombre. ¿Y cómo empezamos? Desactivando todo lo que firmaron por mí. Y firmando, por fin, algo que nace de mí. Salí del despacho con los papeles en el bolso. Un bolso viejo. Con el cierre un poco roto. Pero que ahora cargaba algo más valioso que dinero. Mi voluntad. Esa noche, volví a casa. Melissa estaba en el sofá. Andrew, revisando correos. Lisa, dormida. Pasé junto a ellos sin decir nada. Pero por dentro. Yo ya me había ido. En mi cuarto, escribí. Día 8. Hoy dejé de pedir permiso. No para irme. Sino para existir. Porque no necesito que nadie me devuelva un lugar. Cuando ya he empezado a construir el mío, fuera de su mapa. Hay días que no marcan el final. Sino el principio. Y ese día
sin gritos ni escándalos. Fue el primero de mi nueva vida. No me fui por rabia. Me fui por respeto. El mío. Porque entendí algo simple, pero poderoso. No hace falta que alguien me pida perdón para que yo me levante. Solo hace falta que yo deje de pedir permiso para estar de pie. No sabía que me estaba mirando. No cuando cocinaba con el delantal gastado que nadie más usaba. No cuando me sentaba en el sofá y fingía dormirme, solo para no interrumpir las conversaciones que no me incluían. No cuando me refugiaba en el cuarto del fondo, ese que ni siquiera tenía cortinas, con mi taza de té ya fría y un libro que no podía terminar. Yo pensaba que Lisa, como todos los niños, vivía en su propio mundo. Que sus dibujos eran castillos, sirenas, arcoíris. Que no veía lo que pasaba, porque los adultos la tapaban con sus voces, con sus decisiones, con sus órdenes. Pero me equivocaba. Lisa miraba. Callaba. Y dibujaba. Fue una tarde cualquiera. Yo ordenaba una caja con bufandas viejas, algunas tejidas por mi madre, otras por mí cuando Lisa era bebé. Melissa discutía en la cocina, una llamada más cargada de fastidio que de palabras. Andrew no estaba. Lisa subió las escaleras como un susurro. ¿Puedo pasar, abuela? Claro, cariño. Se sentó en el suelo, a mi lado. Traía una libreta con tapas blandas, cubiertas de purpurina y estrellas. Ya la había visto antes, sobre su escritorio. Pensé que era una más. Hice esto para usted, me dijo, extendiéndomela con mucho cuidado. Pero no se la dé a mamá, ella no lo entendería. La abrí. Lo que vi me atravesó. La primera página era un dibujo de la cocina. Yo, frente a la olla, con mi delantal azul. Lisa sentada sobre la encimera, sonriendo. Melissa al fondo, de espaldas, con los brazos cruzados. La segunda página, el sofá. Andrew y Melissa sentados cómodamente, con sus móviles. Yo, de pie, en la esquina, con una taza en la mano. No había espacio para mí. Ni siquiera en el dibujo. La tercera página era aún más dura. Una habitación pequeña, sin ventanas. El trastero. Yo sentada en una silla, con una manta sobre las piernas, leyendo. La lámpara colgante apenas iluminaba el rostro cansado que Lisa me había dibujado. Un rostro que parecía más viejo de lo que era. Un rostro al que nadie miraba. Y en la última página. Un dibujo en blanco y negro. Una silueta encogida dentro de una caja de cartón. Arriba, una etiqueta, guardar para después. Debajo, con letras torcidas pero claras. Lisa escribió. Mi abuela no es una cosa para guardar. Es una persona para abrazar. No pude hablar. Ni tragar. Ni respirar, por unos segundos. Lisa me miraba con esos ojos limpios, grandes. Como si no hubiera dicho nada nuevo. Como si solo estuviera mostrando lo que ya era evidente. ¿Cómo hiciste esto? Lo dibujé cada vez que me dolía verla sola, abuela. Pero no sabía cómo decirlo con palabras. ¿Y ahora? Ahora sé que hay cosas que hay que decir, aunque los grandes no escuchen. La abracé. Con una ternura desesperada. Con una gratitud silenciosa. Como si, por un instante, ella hubiera sostenido mis huesos cansados con sus manos pequeñas. Como si, por fin, alguien me hubiera dicho, yo te veo. Esa noche. Me senté sola en mi cama con la libreta en las manos. No como una abuela conmovida. Sino como una mujer despierta. Porque ahí, en crayones y rotuladores baratos, había más verdad que en todos los documentos firmados a mis espaldas. Era la prueba. No legal. Pero sí emocional. La más irrefutable. Lisa no solo había visto mi dolor. Lo había retratado. Lo había dignificado. Lo había gritado con dibujos, porque los adultos ya no sabían escuchar de otra manera. Al día siguiente. Fui a ver a Whitaker.
No llevé papeles. No llevé facturas. Solo la libreta. Se la puse sobre la mesa, abierta por la última página. Él la hojeó en silencio. Tardó más de lo esperado en cerrarla. Luego me miró. ¿Esto lo hizo su nieta? Sí. ¿Y qué quiere hacer usted con esto? Recordarlo. Porque yo también lo olvidé. Que no soy un mueble que se corre para que otros pasen. Que no tengo que quedarme callada, por respeto a quienes ya dejaron de respetarme. Whitaker me entregó un nuevo documento. La última cláusula la protege completamente. Ya no podrán firmar ni mover un solo euro sin su autorización expresa. Lo firmé. Pero sabía que esa no era mi firma más importante. Mi verdadera firma. Había sido abrazar a Lisa y no soltarla. Había sido volver a decir yo soy sin pedir permiso. Esa tarde, al volver a casa, Lisa me esperaba sentada en las escaleras. ¿Fuiste al médico? A uno diferente, le guiñé un ojo. Uno que me ayudó a recordar quién soy. Ella sonrió. Como si ya supiera la respuesta. ¿Y te acordaste? Con tu ayuda, sí. Esa noche, escribí en mi cuaderno. Día 9. Hoy entendí que los niños no solo repiten. También revelan. Nos sostienen con dibujos. Porque los adultos, a veces, ya no saben sostener con palabras. El silencio me dolía. Pero el de Lisa me devolvió la voz. Esa mañana no me vestí de negro. No me cubrí de luto. No porque no hubiera dolor, sino porque me negaba a seguir interpretando el papel de víctima. Yo ya no estaba de duelo por lo que perdí. Estaba viva por lo que estaba a punto de recuperar. Mi voz. Elegí el jersey rosa empolvado. El que Lisa me había elogiado una tarde mientras me cepillaba el pelo con manos suaves. Abuela, con ese color pareces pan recién hecho. No lo olvidé. Quise parecer eso. Calor. Algo que se espera con ganas. Que no se guarda en un cajón ni se sirve frío. No temblé al cruzar la puerta del juzgado. Ni al ver a Andrew con su traje impecable y su silencio culpable. Ni a Melissa, con sus labios apretados y su bolso de marca bien ajustado al brazo. Yo no entré a castigar. Entré a testimoniar. Porque no siempre se trata de ganar. A veces, solo se trata de no desaparecer sin que al menos alguien haya oído tu nombre. El juicio fue largo. Las palabras que se dijeron no eran nuevas para mí. Lo nuevo era que, por fin, alguien las decía en voz alta. Que lo que yo escribí durante meses en mi cuaderno, con letra temblorosa y alma firme, ahora salía por la boca de alguien más, y no podían taparlo. Whitaker habló con serenidad. No necesitó levantar la voz. Sus argumentos no eran discursos. Eran verdades con raíz. Los documentos pasaron de mano en mano. Las firmas falsificadas. Las transferencias ocultas. Las autorizaciones legales que yo nunca supe que había dado. Y mientras tanto, yo respiraba. No como quien espera justicia, sino como quien al fin ha dejado de ahogarse en silencio. Cuando el juez pronunció la sentencia, la sala entera se contrajo. Se declara nula la cesión de bienes a favor de Melissa Wetmore por vicios de consentimiento, abuso de situación de vulnerabilidad y manipulación financiera. Se prohíbe a Melissa Wetmore figurar como representante legal o beneficiaria de bienes pertenecientes a la señora Margaret Wetmore durante 5 años. Se ordena a Andrew Wetmore restituir la titularidad de la vivienda y compensar económicamente a su madre por los daños sufridos. Hubo un silencio. Ni un aplauso. Ni un murmullo. Solo el tipo de silencio que cae cuando algo irrefutable acaba de nombrarse. Y ya no hay marcha atrás. Entonces ocurrió algo que no estaba en el guión. Lisa se puso de pie. Sus calcetines desparejados. Su moño desechó. Pero sus piernas, rectas. Y su voz, clara. Señor juez, dijo, ¿puedo hablar? El juez vaciló. Y luego asintió. Yo no sé de leyes, empezó Lisa.
Pero sé que no está bien que alguien despierte a su abuela a las 3 de la mañana para decirle que ya no puede dormir en su habitación. Silencio. Yo sé que no está bien meterla en un cuarto lleno de cajas solo porque ya no hay espacio para ella en la sala. La voz le tembló. Pero siguió. Mi abuela no necesitaba ganar. Solo necesitaba que la escucharan. Ese momento no lo olvidaré jamás. Porque no fue solo Lisa quien habló. Fui yo, en su voz. Yo, a los 7 años. Yo, cuando aún no sabía tragar el llanto. Me levanté. No porque me tocara. Sino porque mi cuerpo ya no podía quedarse sentado. Caminé al estrado. Todo el mundo contuvo el aliento. Esperaban un discurso. Un agradecimiento. Una petición. Pero dije algo más simple. Más definitivo. Gracias, señoría. Gracias por escuchar. Pausa. Pero no quiero la casa de vuelta. Un zumbido atravesó la sala. No necesito una casa en la que tuve que sentarme ante un juez para que me reconozcan como habitante. Yo viví allí. Crié a mis hijos. Guardé los cuentos de Lisa en los cajones. Amé. Lloré. Perdoné. Pero esa casa ya no me reconoce. Me borró. Me archivó. No quiero volver a sus muros. No quiero una cama que tuvo que ser legitimada por un fallo judicial. No vengo a reclamar ladrillos. Vengo a recuperar mi derecho a decir, aquí estoy. Y eso, ya lo tengo. Lisa corrió hacia mí. Me tomó la mano. Y salimos juntas. Sin mirar atrás. No llevé maletas grandes. Solo una. Pequeña. Dentro. Un cuaderno de 87 páginas escritas a mano. Mi testimonio. Una carta de George. Le escribió antes de morir. Si alguna vez te apagan, recuerda que tú fuiste mi luz. Una pinza para el pelo. La que Lisa me regaló en el cumpleaños que nadie más recordó. Nos fuimos a una casa modesta. Pequeña. Con cortinas de flores y olor a pan tostado. Lisa dibujaba. Yo cocinaba. Y juntas, empezamos a leer cuentos en voz alta. No para distraernos. Sino para recordarnos que aquí, nadie duerme en cuartos de cajas. Aquí, nadie pide permiso para existir. ¿Y Andrew? ¿Y Melissa? Melissa perdió su trabajo. Fue denunciada por manipulación patrimonial. La institución donde trabajaba no quiso cargar con su historial. Andrew se vio obligado a devolver la casa. Los bancos le cerraron el crédito. Y con él, su fachada de hombre exitoso. Pero lo que más les dolió no fue el dinero. Fue que, por primera vez, nadie les creyó. Porque cuando se cae la máscara, lo que queda es la cara. Y la suya, ya no inspiraba confianza. Yo no celebré. Solo me aseguré de que no volvieran a celebrar sobre mi espalda. No fue una victoria jurídica. Fue una recuperación emocional. Un regreso. No al pasado. Sino a mí. El piso era viejo. No antiguo con encanto. Viejo, sin más. Con enchufes torcidos, marcos hinchados por la humedad, y un grifo que goteaba como si llorara por las noches. Pero estaba vacío. Y ese vacío, por primera vez en mucho tiempo, no me echaba fuera. Me dejaba entrar. Lisa y yo subimos los 3 pisos con la respiración entrecortada. No había ascensor. Solo una barandilla de hierro frío que olía a polvo y a abandono. Traíamos una maleta con ropa, una caja de libros infantiles. Y el jarrón de cerámica, ese que pegué con cola blanca hace años. Cuando se rompió en una mudanza y no tuve valor de tirarlo. ¿Lo ponemos en la mesa, abuela?, preguntó Lisa, con sus ojos grandes, curiosos. Asentí. Y sonreí. No porque fuera feliz. Sino porque por fin algo me pertenecía. Al día siguiente, cuando Lisa fue al colegio, bajé por pan, un poco de queso, y flores. Flores verdaderas.
No las de plástico que adornaban el salón de Becho. Estas eran pequeñas, humildes, con pétalos como susurros y tallos que parecían temblar. Al llegar, las puse en el jarrón. Y justo cuando metía el último tallo, un vaso, sin querer, cayó al suelo y se rompió. Instintivamente, dije: «Perdón», en voz alta. Como si alguien me escuchara. Como si esperara una reprimenda. Un bufido. «Otra vez, mamá». Pero no vino nadie. Solo el sonido del agua moviéndose en el jarrón. Y el silencio. No el que castiga, sino el que abraza. Me agaché. Recogí los cristales. Y mientras los tiraba, entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier grito. El miedo a equivocarse solo existe cuando alguien te hace sentir que no tienes derecho a fallar. Esa tarde, mientras limpiaba la encimera con movimientos lentos, vi un cartel en la panadería. Taller de escritura para mayores de 60 porque aún hay historias sin contar. Lo arranqué. No porque pensara ir, sino porque algo dentro de mí no quiso dejarlo colgado. La clase era en una sala pequeña. Sin ventanas. Con sillas de plástico que crujían al sentarse. Y una pizarra que decía: «Aquí no se escribe bonito. Aquí se escribe lo que pesa». Éramos 8. 8 silencios. 8 biografías sin prólogo ni final. Nos dieron un folio. Y nos pidieron escribir. Yo solo puse una línea. ¿Quién soy, si ya no soy la madre de nadie? No escribí más. No quise. O no pude. No sé. Volví a casa con la hoja doblada en el bolso. Como quien lleva una herida envuelta en papel. La semana siguiente, una a una, comenzaron a leer. Algunas se quebraban a mitad de frase. Otros se quedaban en blanco. Nadie fingía. Cuando me tocó, pensé en no hacerlo. Pero Lisa me había dicho esa mañana: «Abuela, hoy también puedes decir yo». Y lo hice. Leí mi frase. Solo eso. Pero al terminar, algo raro ocurrió. No hubo silencio incómodo. Ni consuelo vacío. Solo una mano que se posó sobre la mía. Y una voz que dijo. Yo también lo sentí, cuando mi hija dejó de llamarme mamá para empezar a decir mi nombre. Entonces supe que esa frase ya no me pertenecía solo a mí. Era de todas. Esa noche, no puse la televisión. No cociné. No barrí. Solo encendí la lámpara junto al jarrón y abrí una libreta nueva. Escribí. Día 1. Hoy no me despertaron voces. Ni me esperó nadie. Y sin embargo, aquí estoy. Sin pedir perdón por ocupar espacio. Algunas mañanas sigo despertándome con la espalda encogida. Como si aún viviera en el pasillo. Como si el cuerpo recordara la costumbre de hacerse pequeño. Pero cuando eso pasa, me levanto, me sirvo un té, me siento frente al jarrón. Y escribo. No para publicar. No para corregir. Solo para existir sin permiso. Una vez nos preguntaron, en la clase: ¿qué es lo que más desean escribir? Una mujer contestó: una carta que nunca me dejaron enviar. Otro dijo: el nombre de mi nieto, que no me dejaron conocer. Yo no respondí. Solo escribí una palabra en mi cuaderno. Yo. Porque en este nuevo piso, no necesito ser la madre de nadie para sentirme viva. Ni la esposa de nadie. Ni la invitada en mi propia casa. Aquí. Por fin, soy la protagonista de mis propias frases. No fue una mudanza. Fue un nacimiento. El jarrón sigue en la mesa. Con flores nuevas cada semana. Y ni una sola grieta más. No es empezar de cero. Es empezar desde una misma. Con la letra que tiembla, sí. Pero que es mía. Y ya no necesita que nadie la firme por mí. Clara me llamó un jueves por la tarde. ¿Qué haces mañana?, preguntó con ese tono suyo, mitad curiosidad, mitad trampa.
Pues nada especial, dije, sabiendo que había caído. Perfecto. Ven conmigo al centro cultural. Hay baile para mayores. Reí. De esas risas breves, incrédulas. Clara, yo no sé bailar. Jamás he bailado. Eso decías del taller de escritura, y mírate ahora. No respondí. Porque tenía razón. Y porque, en el fondo, empezaba a cansarme de no probar cosas por miedo a no saber. El viernes llegué al centro cultural sin anunciarme. Llevaba un pañuelo azul al cuello. Como si eso me hiciera invisible. Me senté en la última fila de sillas. Solo para mirar. La sala era grande. Ventanas abiertas. Suelo de madera. Y al fondo, un tocadiscos de los de antes. Con discos que giraban como si buscaran tiempo perdido. Había parejas bailando. Rostros con arrugas profundas, pero pasos suaves. Algunos reían. Otros cerraban los ojos. Como si bailaran con alguien que ya no estaba. Yo solo observaba. Hasta que sonó un bolero. Y un hombre, con el cabello blanco como la sal, se acercó. ¿Baila? Negué con una sonrisa torpe. No sé, susurré. No necesita saber. Solo necesita querer respirar, respondió, tendiéndome la mano. Y entonces, lo hice. El primer paso fue torpe. El segundo, más aún. Sentía que mis pies pesaban 1 tonelada. No por la edad. Sino por todo lo que venía cargando encima, miedo, vergüenza, dudas, el recuerdo de una vida donde jamás hubo música para mí. Pero él no se impacientó. Solo me miró, y dijo. 1, 2, y el alma se suelta. Y se soltó. No bailé bien. Pero reí. Y no esa risa de compromiso, de cortesía. Reí de verdad. Porque el cuerpo se movía. Y yo no pedía permiso. Ni me disculpaba. Porque, por primera vez en años, no era la madre de nadie. Ni la viuda de nadie. Ni la carga de nadie. Era solo yo. Una mujer bailando. Después del baile, nos sentamos en círculo. Había café. Y galletas de mantequilla. A mi lado, una mujer delgada, con pelo recogido en un moño bajo, se presentó. Mariela. 72 años. Fui profesora de música, hasta que mi hija decidió que estaba mejor cuidada en una residencia. Sus ojos no tenían resentimiento. Solo historia. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Pregunté. 4 años. Hasta que aprendí a salir por mí misma. Y a vivir sin pedirle permiso a nadie. Al otro lado, Lucía, de 80 años, abría su bolso y sacaba una carta doblada con cuidado. Cada semana. Me escribo una carta a mí misma, pero a la de 30 años. Para recordarle todo lo que vendrá. Y decirle que, aunque duela, valdrá la pena. Yo no hablaba. Solo escuchaba. Y cada palabra caía dentro de mí como una semilla. Ellas no hablaban de pérdidas. Hablaban de cómo seguir viviendo con los huecos. El domingo, Lisa vino a pasar el día. Llevaba una flor para el jarrón y una pregunta en la punta de la lengua. Abuela, ¿es verdad que sabes bailar? ¿Solo bailar? Le dije, con una ceja levantada. Bailo y hasta giro. Ella rió. Y en ese momento, vi en sus ojos algo que hacía años no veía en los de mis hijos. Admiración. Genuina. Limpia. Nos pusimos una canción en el móvil. Y bailamos. En la cocina. Entre la mesa y el horno. Yo tropecé. Ella se rió. Yo también. Pero no caí. Y eso, lo fue todo. Por la noche, al quitarme los pendientes frente al espejo, me detuve. Me miré de verdad. Y sonreí. No para alguien más. No para encajar. Ni por costumbre. Sonreí para mí. Porque por fin me reconocía.
A veces, no se trata de bailar. Ni de escribir. Ni de aprender. Se trata de volver a ocupar tu cuerpo. Ese que durante años fue solo vehículo. Servicio. Herramienta. Ahora, por fin, era hogar. Desde aquel viernes, voy cada semana al centro. No siempre bailo. A veces solo escucho. A veces lloro. Pero nunca me escondo. He aprendido pasos. Pero sobre todo, he aprendido algo más. Hay una libertad que no necesita gritos. Ni explicaciones. Ni discusiones familiares. Solo necesita un bolero. Un cuerpo dispuesto. Y una mujer. Que decide volver a empezar. Aunque tenga miedo. Aunque tropiece. Aunque tiemble. Porque a veces, la libertad más profunda. No se grita. Se baila. La llamada llegó un martes por la tarde. No era un número que reconociera. Estuve a punto de no contestar. Pero algo en mí. Quizás la curiosidad, o ese extraño presentimiento que se despierta con la edad, me hizo deslizar el dedo y decir. Diga. Señora Margaret Whitmore. Le hablamos de Voz Mayor. Una organización que trabaja con personas mayores y sus historias de vida. Estamos preparando un proyecto sobre dignidad y resiliencia en la vejez. Y alguien nos habló de usted. Guardé silencio. No supe qué decir. Queríamos preguntarle, continuó la voz joven, cálida, si estaría dispuesta a compartir su historia. No para inspirar. Ni para adoctrinar. Solo, para contar. Con su voz. Como es. Sentí un nudo en la garganta. Y lo primero que salió de mi boca fue. Yo no soy nadie especial. Hubo un segundo de pausa. Y entonces, con una dulzura que atravesó el auricular. Me respondió. Justamente por eso. Porque muchas veces, las personas que no se creen especiales. Son las que hacen que los demás se queden en silencio, escuchando. Me lo pensé 3 días. Caminé por la casa como si buscar respuestas en los estantes. Me senté frente al cuaderno donde anoto versos sueltos, frases que no sé si son recuerdos o ideas. Y al 4.º día, llamé de vuelta. Si todavía están interesados, puedo ir. El estudio de grabación era pequeño. Nada lujoso. Un cuarto con paredes acolchadas. Una mesa de madera y un micrófono que parecía más una oreja que una máquina. Me senté. Me dieron un vaso de agua. Y me dijeron, cuando quiera, señora Margaret. Hable como si hablara con una amiga. Tomé aire. Miré el micrófono. Y comencé. Me llamo Margaret Whitmore. Tengo 78 años. Y durante mucho tiempo, pensé que mi historia no valía ser contada. No hice dramatismos. No inventé. No adorné. Conté lo que pasó. Que crié 2 hijos. Que puse todo mi amor, mis ahorros, mi salud en ellos. Que un día, en la cocina de una casa que también era mía. Me dijeron que ya no hacía falta que cocinara. Ni que opinara. Ni que me quedara. Y que entonces, recogí mi bolso. Tomé un solo maletín. Y me fui. Cuando dije esa frase, me fui de la casa que también era mía. La voz me tembló. Y una lágrima bajó por mi mejilla. Pero no fue una lágrima de dolor. Fue una lágrima de distancia. Como si, por fin, pudiera ver todo aquello desde otro lugar. Como quien mira una herida que ya no sangra, pero sí habla. Hablé durante 42 minutos. Y al terminar, nadie aplaudió. Nadie gritó bravo. Solo hubo silencio. Y una joven, con los ojos rojos, me dijo. Gracias por no callarse. El video se publicó a la semana siguiente. No le presté mucha atención. Hasta que Lisa me llamó una tarde, exaltada. Abuela. Estás en internet. Te han visto más de 60.000 personas. ¿Qué dices?
Pregunté, sin entender bien de qué hablaba. Me mandó el enlace. Entré. Y lo vi, mi rostro, mi voz, mi historia. Pero no como algo grande, sino como algo íntimo, sencillo, honesto. Y luego, leí los comentarios. Mi madre vivió algo muy parecido. Gracias por ponerle palabras. Es como si hablara mi abuela, que nunca se atrevió a contarlo. Yo también me fui. Con 76 años. Y ahora pinto, leo, camino, por mí. Leí uno, y otro, y otro. Y con cada uno, sentí que el silencio se hacía más pequeño. Hasta que llegué a uno que me hizo llorar en voz alta. Tengo 83 años. Hoy. Después de escucharla, fui al banco y pedí que me devolvieran la libreta de ahorro que estaba a nombre de mi hijo. Me dijeron que era mía. Y que podía hacerlo. Lloré. Como usted. Pero por fin, dormí en paz. Me quedé mirando la pantalla. No sabía cómo explicarlo. Pero sentí algo muy parecido al amor. Ese amor que no exige. Ese que no tiene apellidos. Ni horarios. Ese que une a personas que no se conocen. Solo porque se atrevieron a contar la verdad. Desde entonces, me han escrito decenas de mujeres. Algunas mayores que yo. Otras. Apenas entrando a la jubilación. No me piden consejos. Ni recetas. Solo me dicen. Gracias por contarlo. Me hizo sentir menos sola. Y entonces entendí algo que me había costado décadas. No todas las historias necesitan ser grandes. Ni heroicas. Ni cinematográficas. Algunas. Solo necesitan ser contadas. Con voz propia. Y sin vergüenza. Porque cuando una mujer mayor se atreve a contar su verdad, le abre la puerta a miles más. Y no hay fuerza más revolucionaria que esa. Hoy, sigo siendo la misma Margaret. Camino lento. Me olvido de dónde dejé las llaves. A veces me duelen las rodillas. Pero ya no me duele la voz. Ya no me duele el silencio. Y si alguien me pregunta quién soy, ya no bajo la mirada. Sonrío. Y digo. Soy una mujer que no se rindió cuando la quisieron borrar. Y que, por fin, aprendió a contar su historia. Sin pedir permiso. La carta llegó un miércoles por la mañana. No tenía remitente en el sobre, solo un nombre escrito con letra temblorosa. Isabel M. Sevilla. Yo ya no esperaba cartas de papel. En estos tiempos todo llega por móvil, por correo electrónico. Por pantallas que se apagan con un clic. Pero esa carta tenía peso. No físico. Peso del alma. La abrí con cuidado, como quien desdobla una memoria ajena. Y empecé a leer. Señora Margaret. Me llamo Isabel. Tengo 76 años. Vivo con mi hija y su marido desde hace 2 años, cuando me operaron de la cadera y no pude valerme sola. Me dijeron que estar con ellos era lo mejor. Que así yo no tendría que preocuparme por nada. Y, durante un tiempo, lo creí. Pero poco a poco, me fui haciendo invisible. Primero, me quitaron las llaves de casa, por seguridad. Luego, me pidieron que firmara para que la pensión llegara a su cuenta. Y después, ya no me preguntaron nada más. Ahora, cobro sin saber. Vivo sin decidir. Y duermo en una habitación sin pestillo. Donde hasta mis medicinas están bajo llave. No me he atrevido a contárselo a nadie. Ni siquiera al médico. Pero el otro día, una vecina me mostró su teléfono y me puso su voz. La suya. Escuché su historia. Y lloré. Porque, por primera vez, sentí que alguien hablaba por mí. Yo todavía no me atrevo a marcharme. Pero gracias a usted. He empezado a pensar en ello. Isabel. Tuve que sentarme. Leí la carta 3 veces. Cada palabra se me quedó como un nudo en el estómago. No era una historia lejana.
Era la historia de tantas. Y entonces, le respondí. A mano. Con mi letra, que también tiembla, pero no se esconde. Querida Isabel. Gracias por escribirme. Por confiar en mí sin conocerme. Eso ya es una forma de valentía. Y quiero decirle algo. Usted no tiene que irse para recuperar su lugar. Primero hay que ponerse de pie, por dentro. Le aseguro que cuando uno empieza a pensarse como dueña de su vida, aunque no tenga aún las llaves, aunque duerma en una habitación ajena, el mundo empieza a moverse. No estamos solas, Isabel. Y no estamos rotas. Estamos despertando. Con cariño. Margaret. Le mostré la carta a Clara. Se quedó en silencio un rato. Y luego dijo, como quien ofrece una semilla. ¿Y si hacemos algo más? Empezamos con una libreta. Escribimos preguntas básicas. ¿Sabes dónde va tu pensión? ¿Tienes acceso a tus cuentas? ¿Tienes derecho a cambiar eso? Clara se encargó de buscar modelos de formularios simples, revocación de poderes, cambio de cuenta bancaria, solicitud de atención jurídica. Y con cada documento, agregamos algo más importante. Una explicación sencilla. Sin tecnicismos. Con palabras de abuela a abuela. Un domingo. Fuimos al parque con una mesita plegable, unas sillas, y un cartel hecho a mano. Semillas de respeto, información gratuita para mayores. No vino mucha gente al principio. Solo 7. Una señora con bastón. Un señor que venía solo a mirar. 2 mujeres que eran amigas desde la infancia. Y una madre y su hija, que discutieron en voz baja antes de sentarse. No les dimos discursos. No les dimos folletos brillantes. Les dimos café. Y escucha. Una mujer, Rosario, contó que su hijo le había dicho. Tu firma, mamá. Es para ayudarte. Yo me encargo. Pero luego, cuando quiso ir a comprar un jersey con su dinero, le dijeron que no tocaba gastar en tonterías. Lloró mientras lo contaba. Y luego dijo. Solo quería elegir un color. Algo mío. Un hombre llamado Esteban firmó una solicitud para volver a tener acceso directo a su cuenta. Nos tembló el pulso a todos cuando lo hizo. No por el papel, sino porque ese trazo significaba recuperar su nombre. Y así, semana tras semana, fueron viniendo más. 12. 28. 36. Algunos solo escuchaban. Otros traían sus propios papeles, llenos de tachaduras, con dudas anotadas al margen. Pero lo más hermoso no estaba en los números. Estaba en lo que no pasó. Nadie se rió. Nadie juzgó. Nadie dijo ya es tarde. Una mañana, una señora de 85 años, con moño y gafas gruesas, trajo una torta casera. Y dijo. Porque este grupo me ha devuelto algo que creí perdido. La sensación de tener voz. Clara y yo seguimos archivando. Escaneamos cada documento que podía ayudar. Y en una cajita de cartón, guardamos cartas como la de Isabel. Las llamamos cartas que plantan. Porque eso hacían. Plantaban coraje. Plantaban conciencia. Plantaban esperanza. Un día, mirando el cartel de nuestra mesa en el parque, Clara dijo. ¿Sabes? Nadie nos enseñó a protegernos de nuestros propios hijos. Y yo respondí. No. Porque nos enseñaron a dar. No a decir basta. Pero ahora lo decimos. A nuestra manera. Con voz temblorosa, sí. Con pasos lentos, también. Pero lo decimos. Y cada vez que una mujer mayor firma su nombre sin miedo, el mundo se vuelve un poquito más justo. Porque si nadie más va a protegernos, entonces lo haremos nosotras. Unidas. Sin vergüenza. Sin gritar. Pero con una fuerza que ya no cabe en el silencio. No hubo globos. Ni pasteles.
ni llamadas a medianoche con canciones desafinadas. Mi cumpleaños llegó como llega el otoño. Con pasos suaves. Hojas secas en la acera. Y ese olor a pan recién horneado que viene desde la panadería de la esquina. No se lo dije a nadie. No por tristeza. Sino porque ya no necesitaba que el mundo lo supiera. Mi tiempo ya no se mide en fiestas, sino en paz. Aquella mañana, salí a regar las plantas de la ventana. El jazmín había florecido sin que yo lo notara. Y el sol entraba por los cristales como un visitante amable. Sin hacer ruido, solo acariciando las cortinas viejas que tanto me costó colgar. Me preparé un café con canela. Abrí mi cuaderno de recetas, no para cocinar, sino para leer los nombres de las páginas manchadas. Rosquillas de Lisa 2014. Pollo con limón como lo hacía George. Y sonreí. No por nostalgia. Por gratitud. A media mañana, alguien tocó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, Lisa. Llevaba una bufanda roja demasiado grande para su cuello. Y un paquete pequeño entre las manos. «Feliz cumpleaños, abuelita», dijo, como si supiera que yo necesitaba oírlo justo así. Sin aspavientos. Sin ruido. Solo verdad. Me tendió el paquetito. Dentro, una pluma de madera clara, suave al tacto. Con algo grabado en letras pequeñas pero firmes. Margaret Wetmore, la que volvió a escribirse. No pude evitarlo. Las lágrimas me vinieron solas, como la lluvia que no avisa. «¿Te gusta?», preguntó, con esa mezcla de duda y ternura que solo tienen los nietos. «Es el mejor regalo que me han hecho», respondí, acariciando la pluma como si fuera una joya. «¿Por qué lo escribiste así?». Lisa se encogió de hombros. «Porque tú me enseñaste que uno puede empezar de nuevo, incluso cuando todos creen que ya no». Esa noche, no hubo cena especial. Pero encendí una vela pequeña en el rincón donde tengo mis libros y mis tazas favoritas. Me preparé una infusión de manzanilla con miel. Y saqué un cuaderno nuevo. En la primera página. Escribí con mi nueva pluma. Capítulo siguiente, no para recordar el dolor, sino para alimentar lo que aún puede florecer. Ahora escribo cada día. Pero no como antes. Cuando cada palabra era una forma de desahogo. Ahora escribo para dejar constancia de mis elecciones. De los momentos en que decidí por mí. Aunque fuera solo elegir qué flor poner en el jarrón. Qué canción escuchar mientras cocino. O qué silencio permitir sin sentir culpa. Clara dice que tengo letra de maestra. Lucía, que escribo como si tejiera. Y Mariela jura que, al leerme, escucha la voz de su madre. Con ellas he encontrado una forma nueva de vivir. No solo compartimos cafés o caminatas lentas. Compartimos una verdad. Todas tuvimos que callar alguna vez. Y ahora queremos leer nuestras vidas, en voz alta. Fue idea de Clara. Lo dijo así, como al pasar, mientras doblábamos servilletas para el taller. ¿Y si abrimos un lugar donde la gente pueda leer un pedazo de su historia? Sin juicio. Sin correcciones. Solo leer, para no olvidar quiénes fuimos. Así nació nuestro proyecto. El Café de la Memoria. Será pequeño, con sillas desparejadas y mesas con manteles que cosió Mariela. Habrá libros donados, fotografías antiguas. Y un rincón para dejar cartas sin destinatario. Una vez por semana, alguien leerá un párrafo de su vida. Una mujer de 82 años ya se apuntó. Quiere leer el poema que escribió después de que su marido olvidara su nombre. No para llorar. Para honrar. En ese café, nadie preguntará si el texto es bonito. Porque a esta edad, lo único que importa no es la forma, sino la verdad que se atreve a salir del pecho. Yo ya tengo el mío listo. Es un texto breve. Habla de la vez que me miré al espejo. Y por primera vez, en mucho tiempo, me sonreí a mí misma. Sin maquillaje. Sin arreglarme. Solo por estar viva. Por haber sobrevivido a lo que nadie ve. A veces me olvido de cosas.
Nombres. Fechas. Donde dejé las gafas o qué día de la semana es. Pero hay algo que no se me olvidará nunca. Que volví a empezar. Y lo hice con una pluma grabada con mi nombre. Y cada vez que la sostengo entre los dedos, no siento el paso del tiempo. Siento el peso dulce de haberme elegido. Una y otra vez. Aunque fuera tarde. Aunque temblara la mano. Aunque nadie lo esperara. Porque lo hice para mí. Y eso lo cambia todo. Fue una tarde cualquiera. De esas que no prometen nada. De esas en que una solo espera comprar pan y volver a casa. Lisa y yo íbamos de regreso del mercado. Ella llevaba una barra de pan entre los brazos. Y yo, un ramillete de flores secas que encontré en una tiendita escondida. Nada especial. Hasta que el cielo decidió hablar. Primero fueron gotas sueltas. Inofensivas. Luego, como si alguien hubiera volteado una jarra gigante. La lluvia se desató sin aviso. No llevábamos paraguas. Ni capucha. Ni siquiera bolsas para cubrirnos. Abuelita. Gritó Lisa entre risas, nos vamos a empapar. Y sí, nos empapamos. Corrimos hacia un portal, donde ya había varias personas apretadas. Se protegían como podían, con mochilas, revistas, hasta bolsas del pan. Yo también di un paso hacia ese refugio. Pero algo en mí dijo, no. Me giré hacia Lisa. Ella me miró, esperando que le dijera qué hacer. Pero en vez de hablar, solté el ramo de flores sobre la banqueta. Dejé que la lluvia me cayera sin piedad. Y le tendí la mano. ¿Bailamos? Lisa soltó una carcajada. ¿De verdad? De verdad. Y así, entre charcos y truenos lejanos. Bailamos. Sin música. Solo con el tambor de las gotas. El viento como orquesta. Y nuestros pies como instrumentos olvidados que recién descubrían su sonido. Mi vestido se pegaba a las piernas. El cabello, empapado, me tapaba la vista. Sentía el agua correr por la espalda. Pero también sentía algo más. Libertad. Esa clase de libertad que no grita. Que no exige. Que simplemente te deja respirar. Lisa me observó un instante y dijo: parezco estar bailando con una princesa de pelo plateado. No respondí. Solo sonreí. Y di una vuelta sobre mí misma. Lenta, torpe, feliz. En ese momento, alguien se detuvo al otro lado de la calle. Una mujer, tal vez de unos 40 y tantos. Nos miraba con los ojos muy abiertos. Como si intentara recordar algo olvidado. Cruzó con cuidado entre los charcos. Se acercó. Y con voz temblorosa dijo: ¿Usted es la señora del video? La que contó que la echaron de su propia casa. Asentí. Pero no con vergüenza. Con calma. Como quien ya no teme nombrar lo vivido. Ahora vivo al aire libre, respondí. Pero mi corazón está bajo techo. Ella me tomó la mano, húmeda, tibia. Gracias. Por su voz. Por su verdad. Después de ver su historia, llamé a mi madre. Llevábamos 3 años sin hablarnos. No supe qué decir. Y tal vez no hacía falta. Solo la abracé. En silencio. Mientras la lluvia seguía cayendo. Como si también ella necesitara limpiar algo. Cuando volvimos a casa, Lisa no dejó de hablar durante toda la tarde. Dijo que quería aprender a bailar bien. Que íbamos a practicar con música de verdad. Que tal vez podríamos hacerlo en el parque algún día. Yo la escuchaba. Mientras me preparaba un té de lavanda. Y colgaba el vestido mojado cerca de la ventana. Y pensé: hay primaveras que no avisan. Que llegan sin permiso. Que florecen en medio de una calle mojada. Cuando por fin decides no esconderte más. Esa noche, me miré en el espejo del baño.
la cara arrugada, los ojos cansados. Pero había algo más. Una chispa. Una chispa que no venía del maquillaje, ni del peinado, ni de las palabras de otros. Venía de dentro. De haber bailado. De haber sido vista. De haber sido útil, sin ser usada. Lisa entró en mi cuarto para darme las buenas noches. Se detuvo un segundo antes de salir y dijo: Abuelita, hoy fue uno de los mejores días de mi vida. Y yo no lloré. Solo cerré los ojos. Y en el silencio, me dije algo que nunca antes me había atrevido a pensar. No soy una carga. Soy una semilla que aún sabe florecer. Porque al final, no rejuvenecemos borrando el pasado. Rejuvenecemos cuando nos atrevemos a mirar al futuro. Sin bajar la cabeza. Y si hay lluvia, que venga. Tengo los pies listos. Y un alma que, por fin, aprendió a girar. Lección de vida. La dignidad no depende de lo que otros nos quitan, sino de lo que decidimos no perder, el amor propio, la verdad y las ganas de vivir. Cuando una mujer mayor se levanta y cuenta su historia, otras miles se atreven a hacerlo también. Porque envejecer no es apagarse, es florecer distinto. Y a veces, lo más valiente que podemos hacer, es sonreírnos a nosotras mismas en el espejo. Si esta historia te tocó el corazón, por favor escribe el número 1 en los comentarios. Queremos saber cuántas personas, como tú, aún creen en la fuerza de la verdad. Del amor y del respeto que no tiene edad. Destellos y no olvides suscribirte al canal. Porque lo que contaremos mañana, podría parecerse mucho a tu propia historia. Y si no estás suscrito, podrías perdértela. Campana, haz clic ahora en suscribirse y activa la campanita. No dejes que te la cuenten otros. Vívela tú. Desde el principio. Hasta el final. Aquí, cada historia te pertenece. Solo tienes que quedarte. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores. Y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.